Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. El vídeo que traigo hoy es en referencia a otro que tenéis en el canal de Thunderfall Gaming, que es cómo cambiar los disparos, las mortales a disparo en Age of Sigmar. Y bueno, me pareció interesante traer el vídeo porque habla de ciertas cosas de las que ya hemos hablado aquí. Comenta pues que es un tema bastante de actualidad, que se habla mucho, que hay unos cuantos ejércitos que están en buenas posiciones, es decir, están alto en el meta, están predominando bastante, aunque hay otros que son de combate, obviamente, pero que hay unidades ahí arriba en el meta que están haciéndolo a disparo, y realmente pues el disparo lleva en boca de todo el mundo, es un debate que no se ha ido, y lleva pues más o menos desde mitad o el último tercio de segunda edición, en el que el disparo pues fue predominante, como desde que Caladron y Seraphon y Zench coparon ese tier S, como se suele decir, y era disparo. Tres ejércitos de disparo, que eran los top tiers, los que más ganaban, los que más altos llegaban. Ahora con tercera está quizás un poquito más igualado, en el sentido de que ya hay otros ejércitos ahí de melee que se están haciendo hueco. Tenemos, por ejemplo, Sons of Behemoth, un ejército, por cierto, bastante odiado precisamente por las mecánicas que tiene. Iron ya ahora está subiendo mucho también. Soulblight pues está ahí arriba también, va bien, etcétera. Es decir, no hay solo ejércitos de disparo, y hay dos ejércitos que son híbridos, por así decirlo, tienen disparo y tienen combate. Y bueno, esto ya lo habíamos hablado un poco antes. Pues bueno, es un tema que sigue en boca de todos, no terminamos de evadirlo, de acabar con él, y vuelve. Entonces aquí comenta cosas que se pueden utilizar o cosas que Games Workshop podría introducir para limitar esto. Y sobre todo habla no tanto del disparo, sino como las mortales al disparo, porque son quizás un poco problemáticas. En un juego, como dice aquí el que hizo el vídeo, es un juego que para él y para mucha gente consideramos que un juego que es de combate, que el combate debería ser el predominante, y se está viendo pues que contra ciertos ejércitos hay una predominancia del disparo. El disparo no sería un problema, o quizás no sería tanto el problema, si realmente te pudieras pues proteger de él. Y hoy en día en tercera edición pues quizás hay más formas de protegerse que en segunda. Pero sin embargo, aunque hay ese +1 a salvar, el escudo místico da otro +1 a salvar, entonces como que podemos poner un +1 a salvar en un sitio, o el otro con el punto de mando. Tenemos pues el ámbito del destino con esa salvaguarda que nos ayuda, pues todo lo que fallemos, luego al 5 más lo negamos. Es decir, tenemos ciertas formas de mejorar esa protección. Hay más ejércitos que tienen otros bonificadores también. Sin embargo, en el tema de mortales, salvo el amuleto de destino que ha venido para ahí para proteger un poco a los héroes, pocas mecánicas más, y creo que no se ha introducido ninguna nueva que dé unas salvaciones, bueno, a lo mejor en algún artefacto o alguna cosa así, pero cosas muy puntuales, que dé protección contra mortales. Entonces, las mortales generan ciertos problemas. Y es que, por ejemplo, una cosa ya es que te hagan mortales a la hora de disparar, pues que aparte hay otra herramienta que es desatar un infierno. Es una habilidad que ya en segunda, antes de que saliera tercera, ya se vio que iba a ser problemática, y parecía que iba a ser problemática incluso con Caladron. Un ejemplo que te podría tener, pues cargabas un Ironclad, te tiraba las bombas, te tiraba la última palabra, que te podía disparar con el cañón si llevabas a Entry Mejora, y aparte te hacía pues desatar un infierno. Claro, juntas todo esto y se va, y es daño que tienes ahí. Sin embargo, parece que el problema realmente no fue Caladron. De hecho, Caladron, a pesar de tener esta buena habilidad, no está siendo tan predominante. Y el problema viene por el tema de mortales. Hoy en día hay ciertas formas, y algunos ejércitos pueden hacerlo, no todos, que es pues cargo con una unidad mala, una línea o algo barato, me hacen desatar un infierno y me eliminan a esa unidad. Pero la unidad buena que tengo, con esa sí que consigo cargar y realmente hacer el daño donde necesito, y no que me lo destrocen antes de llegar. Y el problema, si por ejemplo tienes una unidad que salva bien a 3s o incluso a 2s porque la has potenciado precisamente para cargar, es decir, dices voy a cargar ahí, pues le voy a dar un escudo místico, salvo a 3s, pues ya salvo a 2s, entonces bueno, me hacen disparo con -1, pues salvo a 3s de nuevo. Bueno, algunas heridas me van a entrar, pero otras las voy a salvar.
Sin embargo, cuando estás con mortales, las heridas van directas, ya no salvas. Entonces eso, pues dependiendo contra lo que juegues y con qué juegues, puede ser un problema. A ver, cosas que comenta aquí que se podrían modificar. Bueno, también habla antes de nada, también comenta de que, como decía antes, de que es un juego más de combate así. Antiguamente las mortales hacían pues héroes o cosas así muy puntuales, ¿de acuerdo? Cosas que se consideraban muy poderosas. ¿Sí? Podemos decir que está a la orden del día, mortales, hay muchísimos ejércitos que la hacen. Ya por ejemplo los mandamalos se considera como que las armas son envenenadas y ese veneno ya hace mortales directamente. Entonces, pues bueno, hay cosas que se podrían hacer ahí. Por una parte comenta que las mortales, las heridas mortales, no deberían ser nunca al impactar. Hablando de disparo, no de combate. Pero se podría aplicar un poco de combate, pero aquí habla de disparo. Cuando salió Slanes, parecía como que había una cierta tendencia a cambiar a inmortales al herir, y parecía que podía ser un poco el camino que se fuera a tomar. Pero no fue así. El motivo de que las mortales vayan al herir sirven porque tú puedes meterle penalizadores a la hora de impactar, y eso dificulta más esas tiradas. De hecho, Nurgle, por ejemplo, tenía los Blight Kings que hacían pues impactos adicionales al 6, se le podía mejorar para que los hicieran al 5 y eso era un problema. Entonces ahí empezaron a bloquear todas esas herramientas y las mortales pues las hacías al 6, pues eran al 6, o impactos adicionales al 6, pero 6 sin modificar. Entonces tanto te da que tengas un -1, un -5, tanto da. Vas a seguir haciéndolas, aunque tengas al 5 por ejemplo y tengas un -1 y fueras al 6, es igual, las vas a hacer al 5 igualmente. Entonces por eso dice que si eso lo limitamos a la hora de herir, podemos poner algún penalizador al impactar, y aparte de que ya tiene que pasar el primer filtro, que es impactar, ya va a perder ataques, va a perder daño, pues también va a perder mortales, pues por tener esos penalizadores. Cuando actualmente, por muchos los penalizadores realmente solo sirven para el daño normal. Contra las mortales van directas. Entonces, esto por una parte. Luego, también dice que pues las habilidades como desatar un infierno no deberían activar habilidades. Es decir, que debería ser el perfil plano, con ese -1 impactar, pero perfil plano, sin activar habilidades. Quiere decir que ni impactos adicionales por sacar 6, ni mortales por sacar 5 o 6, etc. Esto ayuda en el sentido también de que hacemos que cuando el rival cargue no lo penalicemos tanto. Es decir, realmente es un juego que se basa en cargar y destruir a los enemigos o pegarse contra los enemigos. Realmente hay ciertas cargas contra, por ejemplo, es que siempre digo los mismos, pero es que Lumineth con Helon, por ejemplo, es un ejército o son unas listas que van muy orientadas a plantarte los 30 arqueros y cargar esos 30 arqueros. Te vas a tener que hacerlo, si cargas con una unidad de esas de 10 o 20 miniaturas, tienes que hacerlo muy bien para quedarte, es decir, para que cargue el líder o cargue una de esas miniaturas, que tengas un par de ellas detrás, y luego el resto intentar ponerlas a más de 3 del enemigo, es decir, a 3,1 del enemigo, para que luego cuando apiles tus 3 pulgadas te quedes ahí a menos de 1 pulgada y puedas combatir con ellos. Esto sería una forma de evitar que todos sus arqueros, o la mayoría de sus arqueros, tuvieran 2 ataques en vez de 1. Entonces, que a lo mejor en vez de dispararte pues con es decir, en vez de los 29 iniciales, pues a lo mejor te pega pues con 34 o así, en vez de con los 60. Tú vas a perder, si tú tienes penas de 25 y pegas con 2 filas, vas a tener el mismo problema, que luego cuando muevas los otros no te van a dar para pegar con las 2 filas. Pero, como decía, son cosas que no gustan. Pero esto puede pasar también pues con hijas de Cain, va al 6, por ejemplo, mortales al 6, también te mandan 60 ataques, porque tienen 2 ataques cada una, te mandan 60 ataques con 3-3 -1-1, en este caso a 4-3 -1-1 y los 6 es mortales. Pues ahí es muchísimo daño que ya entra directo y a lo mejor eso, tu unidad que vais a cargar se te va a la mitad. O incluso tiras con un Behemoth, si tienes de renombre, por ejemplo, o no tienes salvaguarda propia, pues también, imaginaos esos 60 ataques, todo el daño que va a hacer. Es decir, en 60 ataques son una media de 10 mortales, pues imaginaos, y luego el daño. Ese Behemoth posiblemente muera a la hora de cargar. Por lo tanto,
no tiene mucho sentido eso. La regla realmente no debería ser tan potente, funcionar de esa forma. Por otra parte, aquí también comenta que se podía hacer cambiar esto de estas mortales al disparo, por ejemplo, que funcionaran como funcionaban en Fantasy. Es decir, tampoco juega Fantasy, pero por lo que dice es con las armas envenenadas, con las armas envenenadas de Fantasy, que a la hora de impactar, ese impacto impacta y hiere automáticamente. Es decir, que cuando saca un 6, ya directamente el rival tiene que salvar. Entonces tienes un filtro más, que es la salvación, que de la otra forma no tenías. Entonces, pues bueno, sería una forma de mejorar. Es decir, tienes ese -1 impactar si es en la carga, y si no, cuando son los disparos normales, pues directamente en vez de entrar el daño directo, pues tienes esa salvación que puedes hacer. También es una forma, realmente lo que estás haciendo es bajar el daño a la unidad, porque puedes intentar salvar ese daño. Si tienes incluso salvaguarda, luego puedes intentar negarlo. Entonces, todos estos cambios realmente tienen que verse también afectados por otras cosas. Una reducción de puntos, algo para compensar en cierto modo. Claro, y realmente nunca lo llegas a compensar, porque también si compensas la bajada de daño con una bajada de puntos proporcional, pues dices, pues llevo 2 unidades, en vez de llevar 1 unidad, llevo 2 unidades y ya está, tengo doble ataques, por lo tanto ya tengo el mismo daño y aparte tengo más cuerpos. Entonces, esas cosas siempre hay que hacerlas con cuidado, ¿de acuerdo? Que no creo que lo vayan a hacer, pero bueno, estamos hablando de posibles cosas que se podrían hacer. Otra cosa que también he comentado, y esto ya sería por mi parte, es el tema de los alcances. Cuando juntamos a todas estas ecuaciones, los alcances que tenemos actualmente, si alcances de 24, 30, y estamos hablando sin mover. De hecho, una de las quejas que había contra Osiarcas, y estamos hablando también con la mesa grande, son esas catapultas de alcance 36, que hoy en día pues ya no dan tanto miedo, porque van sin rend, y hoy en día el ir sin rend es bastante malo, pero esas 36 pulgadas que llegaban a casi todo el mapa. Ahora incluso llegan más, porque el mapa es más pequeño. Pues imaginaos, todas estas unidades que con 24 pulgadas ya casi prácticamente llegan, o sea, ya en ciertos mapas llegan de lado a lado, porque están a 18 pulgadas, por tanto ya tienen alcance, 18 entre el rival. Pues a eso hay que añadir el movimiento. Entonces, 24 o 30 pulgadas, hacemos mortales. Es muy fácil elegir algo que queramos eliminar, hacerle focus y quitarlo. Y el rival no puede hacer nada, porque se va a comer el daño y directamente va a retirar la miniatura. Entonces, creo que ahí está un poco el problema, y más que el problema, la queja. Esto es algo que se sigue hablando, lo hemos visto en otros vídeos, pero es un tema que es recurrente. Desde mediados o en el último tercio de la segunda edición, es algo que hemos estado viendo una y otra vez, que los ejércitos de disparo han subido. Ahora hay más variedad, porque sí, pero bueno, y la variedad a veces tampoco es buena, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, Sons of Behemoth, que es un ejército bastante odiado. Es decir, hay muchísimas quejas por este ejército. Es decir, no solo hay quejas de los ejércitos de disparo, también hay quejas de ejércitos de combate. De ello, y bueno, en todos los grupos siempre habrá quejas de algo. Pero Sons of Behemoth es un ejército que hay mucha queja de ellos. Vienen de estar mal y ahora pues están bastante mejor por este aumento de la protección. Se meten los objetivos y prácticamente si no consigues matar a un gigante por turno, sabes que no vas a ganar la partida. Quien dice gigantes, también hay otras cosas ahí que no gustan. Siempre va a haber queja de algo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, Orruk War Clans, un ejército que actualmente también hay muchas quejas. Es el ejército más jugado, Iron Jaw, el ejército que más está viendo, que posiblemente les va a caer un nerf bastante grande. Es un ejército que, entre comillas, es bastante fácil de equilibrar en el sentido, de que le metes una subida de puntos y ya de por sí, como se basa en matar y ganar gracias a eso, a todo lo que mate, le sube los puntos, lleva menos miniaturas, va a poder matar, pero luego no va a conseguir aguantar lo suficiente. Es decir, yo creo que por ahí es lo que van a hacer, subida de puntos y listo. Y bueno, como veis, es algo que eso, no es el único ejército, no solo los ejércitos de disparo son los odiados, sino también los de combate, cuando pasan cosas así también que son extremos, mucha movilidad, mucha pegada y luego pues el aguante regular, pues pasa eso, tampoco es agradable que te barran ahí medio ejército en un turno. Y bueno, no me voy a alargar más,
Podéis dejar aquí vuestras opiniones, como siempre, os contestaré. Y bueno, intentad ser educados, porque sé que a veces unos temas son un poquito así peliagudos, pero bueno, intentemos mantener la cordura en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.